contando historia. Recordábamos las andanzas, aventuras, desventuras, fantásticas, maravillosas, de Pompeya, y tan olvidadas, de Antonio Ruiz de Montoya, jesuita, filólogo, escritor, hombre que supo adentrarse en la selva misionera guaranítica. Allí, un poblado en Misiones lleva su nombre. Pidió en sus días postreros, falleció hacia 1652 en Lima, Perú, tras ese viaje a España en que pidiera al rey la autorización para defender las misiones jesuíticos guaraníes contra el embate bandeirante y contra los desmanes de los encomenderos españoles. Allá en España escribió una gramática guaraní, escribió un diccionario guaraní e imprimió estas obras. Pidió, al volver, expresamente, dicen sus palabras: no permitan que mis huesos queden entre españoles, aunque muera entre ellos, procuren que vayan donde están los indios, mis queridos hijos, que allí donde trabajaron y se molieron han de descansar. Una expedición de indios guaraníes cruzó desde Loreto, actual territorio de Misiones, Argentina, hasta Lima, Perú, a través de la intransitable selva, llanura del Chaco boreal, a buscar los restos de su caudillo jesuita Antonio Ruiz de Montoya. Fueron traídos sus restos en caravana de Pompeya y dicen, descansan en las tierras lauretanas de Misiones. Debieron sepultarlo rápido para evitar que sus fieles angustiados sacaran parte de su ropa, parte de su cuerpo, como reliquias del occiso. Pero ¿qué fue de esa imprenta que funcionó en Loreto, en la selva misionera? Existen datos precisos que hacia el año 1770, 1780, cuando se realizaron, se practicaron los inventarios, las visitas de las autoridades españolas tras la expulsión de los 77 padres misioneros jesuíticos en la expulsión de las misiones en 1767, que quedaban tipos, que quedaran parte de la prensa, parte de la vieja imprenta, deshecha y hecha trasto. ¿Qué fueron de los libros impresos?
se ocuparon de ellos y son hasta ahora lo que los bibliófilos denominan incunables. Existen algunos de estos incunables en la biblioteca de Chiquitos, en lo que es Bolivia actual, algo en la Universidad de Chile, algo en la Universidad de Lima, algo en el Museo de París y algo en manos de uno que otro anticuario. Relatan quienes, por último, vieron estos breviarios, estos catecismos en guaraní, estas obras que trataban de herboristería, de plantas medicinales usadas de tiempos pretéritos por los guaraníes y utilizadas sabiamente por los jesuitas, que el papel era muy escaso, era lo más difícil de fabricar en estas latitudes. El poco papel con que se contaba, se lo refundía, era el que venía de Europa, de España, de Portugal. Y sobre este papel refundido se imprimieron estos libros en estas imprentas que no se sabe si fue una o fueron algunas las imprentas ambulantes que iban de pueblo en reducción. Se encontraron distintos tipos, distintas formas de tipos. Entonces es presumible, según se desprenden de los datos aportados por el padre Antonio Sepp, ese músico tirolés que vino a través del Plata, entró al Yapeyú y allí construyó con manos indias un órgano que, como él mismo dijera, lo llevó a confundir con el original de Europa venido. No se sabía a simple vista si el órgano construido por los indios era el auténtico europeo o era el fabricado por los indios. Dicen que era tal el arte y la perfección alcanzado por los orfebres y artesanos indígenas en la copia de las tallas, de las miniaturas, de las imágenes, de los instrumentos, que los chelos, los violines, las arpas, los órganos, los clavicordios, los oboes, las cornetas, eran copias superiores a las fabricadas en Europa. Y Antonio Sepp refiere en sus escritos dispersos en las bibliotecas europeas de la cualidad de estas impresiones hechas por las imprentas guaraníes en las misiones. Es difícil hallar hoy estos incunables, porque el clima y la geografía misionera hacía ya en ese entonces que el papel proveniente de climas secos sea inmune al trabajo de la humedad, al deterioro de los insectos, al deterioro de los ácaros que van comiendo y carcomiendo el papel. Por ello es muy poco lo que se ha salvado. Sin embargo, reiteramos, en suelo misionero, en suelo guaraní, por manos guaraníes, vieron a la luz por primera vez impresiones en lo que es nuestro territorio argentino hacia 1695, 1727, 1730. Y llevado por ese afán curioso de la suerte de la imprenta que narrábamos en los comienzos de este programa, que
nacen de la inquietud de esa grafía que dice impreso en la real imprenta de los niños expósitos. ¿Qué fue esa imprenta? Hacia 1764, los jesuitas que tenían su gobernación en Córdoba, allí están el Colegio de Montserrat, ahí están sus estancias, ahí están sus moradas de Altagracia, sus suertes de almacenes. Allí, en el consistorio de Montserrat, trajeron una imprenta. Esta imprenta vino de Europa, pero ya hacia 1767 los jesuitas fueron expulsados de todo el territorio del Imperio Español por orden del rey. Quedó el trasto de esta imprenta arrumbado en el consistorio del Colegio de Montserrat. Hacia 1779 se erige en la manzana hoy de las Luces, Buenos Aires, el Hospital de los Niños Expósitos. En la pared del hospital había una suerte de torno con una campanilla hacia el lado de la calle, la cual, sonada, indicaba que un niño abandonado, encontrado en la vía pública, la suerte de los perros cimarrones, de los chanchos, de los charcos, del fango, de la rapacidad de los buitres, de el choque de los carros, de los caballos, o para salvar el honor de alguna dama, era puesto sobre la puertita del torno y con un golpe de campana anunciado. Desde adentro, un empleado del hospital daba vuelta el torno y el niño pasaba a vivir dentro del Hospital de los Niños Expósitos. Hasta los 4 años se lo tenía como pupilo, como infante, sujeto a damas de leche y damas de crianza, mujeres pagadas por el erario público. El virrey Vértiz fue quien creó este hospital para, al igual que en Lima, al igual que en México, evitar ese riesgo de los niños expuestos a las calamidades públicas. Después de los 4 años, los chicos eran tratados de ser puestos en familias para criados como servicio doméstico o como servicio agrícola, tener para solventar sus propias necesidades y criarse. Algunos de ellos eran becados hasta para estudiar en Francia. Diversos mecenas concurrieron con sus becas para prohijar a aquellos que se destacaran en alguna disciplina. Pero hacia 1779, 80 dijimos, el virrey Vértiz solicita al encargado de las temporalidades del Colegio de Montserrat, ahora a cargo de los franciscanos en Córdoba, un informe acerca del estado de la imprenta porque se necesitaba una imprenta en Buenos Aires para difundir las luces del virrey al cual se le debe el alumbrado público en Buenos Aires, el virrey Vértiz. Y de Córdoba le es informado
del mal estado y deterioro de la vieja imprenta de los jesuitas y que había costado a cerca de 2.000 pesos de su época, pesos oro. Llegado en carreta tras el largo viaje y depositado en la actual Manzana de las Luces en el Hospital de los Niños Expósitos, los viejos trastos de la imprenta, sobreestimó el precio el virrey Bertiz y pagó algo así como 1.000 pesos fuertes el costo de la imprenta y 1.812 fueron pagados para la reparación y puesta en funcionamiento. Mas no había quien supiera hacer funcionar la imprenta. Puesta en bando la concurrencia de quien viniera a hacerse cargo de la misma, vino alguien del Uruguay y para afincarlo en Buenos Aires, el virrey lo hizo entrar al convento donde las novicias y las reclusas fueron puestas en exposición en el patio de un convento y allí el imprentero eligió esposa. De allí nació una distinguida familia porteña. El imprentero se puso manos a la obra a hacer funcionar esta imprenta, de cuyo producido la 3/4 parte serían destinados para los gastos del mantenimiento del Hospital de los Niños Expósitos. De allí el nombre que nos intrigaba de la Real Imprenta de los Niños Expósitos. La 4ª parte restante eran las ganancias para el director o el encargado de la imprenta. Y allí comenzó a funcionar la primera imprenta del Río de la Plata. Y allí se imprimieron esas obras que tienen largo nombre: telégrafo mercantil, político, industrial, comercial y de enseñanza del Río de la Plata, dirigida por un capitán Cabello. El telégrafo mercantil, la Gaceta de Buenos Aires, dirigida por Mariano Moreno, el Correo de Comercio de Manuel Belgrano, sobre economía, la obra de Hipólito Vieites, el primero que escribiera sobre cuestiones agropecuarias, de industrias, de dibujo en nuestros territorios. Hipólito Vieites, aquel de la jabonería, un industrioso del cual no caben 10 programas para narrar sus inquietudes económicas, agrícolas, industriosas. Allí, en San Antonio de Areco, la capital provincial del gaucho argentino, está la casa donde naciera y residiera Hipólito Vieites, perseguido por los contrarrevolucionarios. También vio a la luz la obra traducida de Juan Jacobo Rousseau, que dio fundamento a la Revolución Francesa, a la Revolución Norteamericana, a la Revolución Americana, prohibida por las realezas europeas, el contrato social, impreso en la imprenta de los Niños Expósitos, obra traducida por Mariano Moreno, el secretario vocal de la primera Junta de Gobierno Patrio. Y allí también la obra Mártir o Libre del revolucionario jacobino Bernardo de Monteagudo, aquel que escapara
entre los muros en la Revolución de la Paz, Chuquisaca, Charcas, del 25 de mayo de 1809, que fuera secretario privado, ministro de San Martín y de Bolívar, y que fuera muerto por un alevoso cuchillo en una noche en las calles oscuras de Lima, Perú. Dicen que cuando Simón Bolívar supo de la muerte de Bernardo de Monteagudo, ordenó una rápida investigación que, enterado él de los autores de la muerte, dio por cerrado el caso. Bernardo de Monteagudo, las páginas del Mártir o Libre impreso en la imprenta de los Niños Expósitos dan a las luces clara razón de los fines impuestos por los revolucionarios que dieron nacimiento a la República Argentina. ¿Y qué fue de esa imprenta? Después, con los años, siguió trabajando. Cuando entró en desuso, el gobierno de Salta la pidió en compra y allá fue remitida la vieja imprenta de los jesuitas del año 1764. Y en Salta, hacia 1867, cuando estaba en pleno funcionamiento, emitiendo las proclamas de la provincia, la guerra intestina encuentra a don Felipe Varela invadiendo la provincia norteña, con los tipos de plomo de la imprenta de los Niños Expósitos radicada en Salta. Se fabricaron las balas de los cañones para combatir al caudillo federal Felipe Varela. Y allí quedó arrojada. Actualmente, su vieja estampa, su figura de madera y sus hierros, 3 veces centenarios, son expuestos en el Museo del Cabildo de la ciudad de Buenos Aires. El Cabildo, ubicado frente a la Plaza de Mayo, donde el 25 de mayo de 1810 se erigiera el primer gobierno patrio argentino. Esa imprenta de los Niños Expósitos fue en Buenos Aires hacia el año 1852 erigida en imprenta del Estado. Con ese nombre siguió trabajando. Con ese nombre se empezaron a imprimir los primeros manuales que trataron de amalgamar la enseñanza oficial y que en épocas de la inmigración buscaron acrisolar a los niños provenientes de las familias que venían desde la lejana Europa. Allí da realmente llamativa evocación contar que los manuales históricos argentinos de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, buscaban con los símbolos patrios la lectura del himno, la memorización de su letra, la enseñanza del símbolo del escudo, de la bandera, del árbol nacional, el ceibo, de las leyendas guaraníes, incaicas, diaguitas, araucanas, mapuches, de el símbolo majestuoso del ombú que reina en la pampa, de la figura egregia o egregia del general San Martín, Belgrano, la bandera, Güemes,
buscaron amalgamar a los niños, reitero, que provenían de todas las latitudes del viejo continente. Algún día contaremos, en Contando Historia, cuál fue la suerte de la enseñanza pública argentina y cómo en esa babélica zona que llamamos La Boca, o que es conocida como la Boca del Riachuelo, lugar fundacional de Buenos Aires por don Pedro de Mendoza y don Juan de Garay años después, en lo que hoy es la calle Museo del Caminito, naciera el pintor Benito Manuel Quinquela Martín o Quinquela Martín. Él había sido un niño abandonado en el Hospital de los Niños Expósitos. Allí fue abandonado con una cartita que decía que su nombre era Martín. Y de allí fue adoptado a los 7 años por un viejito italiano Chinchilla, el gaucho de Olavarría, que con una mujer entrerriana de procedencia indígena criaron a este niño cargando carbón en su carbonería de La Boca. Allí aprendió a dibujar con trazos hechos en las paredes y cartones de La Boca, el mayor pintor que diera la pintura argentina. De grande adoptó el apellido Chinchilla de su padre adoptivo, que lo sacó de las paredes del Hospital de Niños Expósitos, cambiando por el Quinquela la pronunciación italiana para tener un nombre popular. El pintor de La Boca, que hacia 1952 erigiera el Caminito para solaz del turismo internacional. Contando Historia, la imprenta y los Niños Expósitos.